Bienvenidos a nuestra Academia Internacional de Paleocontacto, AIPA. Y bueno, vamos avanzando en las clases en este primer trimestre, la clase número 4. Así Vamos a es. estar viendo construcciones megalíticas que son evidencia de una cultura extraterrestre. Y lo interesante de estas construcciones megalíticas es la similitud, no solo en cuanto a la forma, al desarrollo arquitectónico, sino también a la parte estructural y el posicionamiento. Vamos a ver una ubicación geográfica muy particular que la mayoría de centros ceremoniales o ciudades importantes culturalmente demuestran que hay una conexión. Y para ello, bueno, ya nos metemos de lleno en el PowerPoint para que podamos desarrollar este primer trimestre, si bien digo, donde vemos similitud de construcciones megalíticas en diferentes partes del mundo. Junto con esta mirada que vamos a hacer de las diferentes construcciones, también vamos a analizar algunas rutas investigativas de algunos investigadores independientes. Hoy les vamos a presentar la mirada de Giacomo Renato Longato, que es un investigador que desde Perú nos trae una mirada diferente, una explicación distinta sobre cómo pueden haber construido en la antigüedad y, por supuesto, una investigación más que interesante de Davidovich, que es un investigador que lo entrevista ya como Longato y que nos va a hablar de los geopolímeros. Así que más que interesante y bueno, avanzamos entonces con Claro, esta clase. sí, sí, esta propuesta que propone Davidovich es una forma de dar respuesta estructural a las construcciones megalíticas. Y también vamos a ver otra un poco más asociada con culturas ancestrales. Así que bueno, aquí nos metemos de lleno en la clase número 4, evidencia alienígena en civilizaciones antiguas, edificaciones similares en todo el mundo, y aquí ya tenemos un primer pantallazo. A través de las fotografías vamos a ir analizando esa forma que tenía el hombre antiguo de construir pirámides escalonadas, ángulos precisos, cortes perfectos, en una época donde se supone que el hombre recién estaba saliendo de un periodo de una era glacial o de un periodo después del gran diluvio, donde apenas podía sobrevivir y buscar alimento y sustento para él y su familia. En medio de ese contexto encontramos construcciones, ¿no es cierto?, gigantescas. Entonces, hablamos a veces de la posibilidad, Fernando, de varias líneas, digamos, de evolución, ¿no es cierto?, en el planeta. Claro, podría ser remanentes de una civilización que sufrió un cataclismo, ya sea por la glaciación prematura o por el diluvio, y entonces estos remanentes entregaron esta información a los pueblos nativos de diferentes zonas, sobre todo o realmente hubo una civilización global que dejó estas manifestaciones estructurales, sobre todo porque si nos tomamos como algo valedero el desarrollo tecnológico de los pueblos que estamos viendo aquí, por ejemplo, los incas o los egipcios, o los preincas, mejor dicho, o los mayas, vemos que no tienen tecnología avanzada como para poder hacer movimiento de grandes bloques de piedra, hacer construcciones o salas interiores a estas construcciones megalíticas. Entonces acá hay algo que todavía no se termina de definir, ¿no? Líneas de estudio hay muchísimas. Bueno, vamos a comenzar con una cita bíblica de este personaje, ¿no es cierto?, que es el eje en el Antiguo Testamento, el Dios de los hebreos, que de alguna manera siempre nos va a inspirar en el paleocontacto para pensar en él y en todo su equipo como exploradores venidos de otros mundos, ¿no? Como esos astronautas viajeros del tiempo que venían con unas agendas determinadas a este planeta. Siempre, por supuesto, desde una mirada más amplia del paleocontacto, saliéndonos del marco religioso, ¿no? Construcciones megalíticas, y Yahvé le pregunta a Job, déjame preguntarte y respóndeme tú, ¿dónde estabas cuando
¿dónde estabas tú cuando establecí los cimientos de la tierra? Di, si conoces la ciencia, ¿quién la midió para que se sepa? ¿O quién le tendió una cuerda? ¿Por qué fueron forjadas sus plataformas? ¿Quién arrojó su piedra de las esquinas? Esto está en el libro de Job, capítulo 38, versículos del 3 al 8, traducido por Sitchin en la década de los 90, ¿no? Por Zacarías Sitchin. Bueno, preguntas más que sugestivas que de alguna manera están sugiriendo que hubo alguien más que el humano, al menos en la inspiración de lo que fueron estas grandes construcciones. Claro, y aquí tenemos, bueno, un ejemplo que después lo vamos a analizar un poquito más en profundidad en este módulo y obviamente cuando nos toque el trimestre de América, allí haremos mucho más énfasis en este, ¿no? Pero bueno, una primera hipótesis, la alineación sobre el paralelo 30 de la Tierra. Y allí vemos que aparecen construcciones como lo que vemos en las Islas de Pascua, las famosas líneas de Nazca, Ollantaytambo, una ciudad muy más que interesante, de construcciones megalíticas, las pinturas rupestres que hemos visto en las clases anteriores de Tassili Najer y la Gran Pirámide de Egipto, entre otras manifestaciones artísticas. Dentro de una franja de la 10ª parte de un grado de esta alineación se encuentra además Persépolis, que era la ciudad capital de la antigua Persia, Mohenjo-Daro, la antigua capital del Valle del Indo, estas ciudades-estados, Khajuraho, la ciudad templo del imperio Chandela, el oráculo de Zeus Amón en Siwa y la ciudad perdida de Petra, la antigua ciudad de Sumeria de Ur y la ciudad de Angkor, los templos de Camboya y Tailandia, también se encuentran dentro de este margen de análisis, de este intervalo de análisis sobre el paralelo 30. Evidentemente, esta posición en la Tierra marcaba algo y vamos a ir descubriéndolo de a poquito. Bueno, acá hay, a través de la fotografía, la referencia a estas locaciones que mencionaba recién Fernando, ubicadas justo en ese paralelo 30, en Isla de Pascua en Chile, líneas de Nazca en Perú, Ollantaytambo en Perú, las pirámides de Keops en Egipto, el Tassili Najer en Argelia, por citar algunas, que junto con estas locaciones y con esta coincidencia en el paralelo 30, hablaremos también a lo largo de la cursada de estas famosas líneas energéticas o líneas ley, donde el humano antiguo conocía perfectamente dónde asentar estos templos sagrados para comunicarse con los dioses. Muchos hablan de que eran emplazamientos no solo que servían de espacio-puerto para la llegada de los visitantes, sino también como portales estelares, ¿no? Claro, los famosos Stargate. Persépolis en Irán, Mohenjo-Daro en Pakistán, el templo de Amón-Zeus en Egipto, Khajuraho en la India. Fíjense ustedes que en muchas de estas construcciones vamos a encontrar la figura piramidal o los obeliscos también, ¿no? La ciudad de Urk en Irak, también Angkor en Camboya, todas construcciones de grandes dimensiones que han sobrevivido al paso del tiempo y que permiten al día de hoy ser estudiadas por la arqueología oficial y también por la arqueología prohibida. Bueno, y ahora vamos a analizar el porqué de esta famosa hipótesis del paralelo 30. Los que más desarrollaron una posible respuesta a esto fueron Alexander y Nicole Grotowski, dos antropólogos rusos que nos proponen lo siguiente: dado que la red de los mayores centros espirituales y culturales de la humanidad que se extienden a lo largo del paralelo 30 no pueden explicarse por mera coincidencia, ni por la unidad de las culturas de los pueblos indígenas que allí habitaban, es decir, no responderían a pueblos nativos de la tierra, sino que a lo mejor habría una mega civilización alienígena. Se presume que en un pasado remoto existió un grupo o grupos de personas que compartían un importante vínculo en común. Su posición entre los pueblos locales era la de forasteros, ya que provenían de otro lugar, pero aún así ejercieron una influencia sobre la población indígena. Ese otro lugar podría ser de una civilización adelantada, previa a un cataclismo, o alienígenas. Los recuerdos de los extranjeros semidivinos que llegaron de ultramar han perdurado en las epopeyas, mitos y leyendas de diversos pueblos que habitan a lo largo del paralelo 30, como Egipto, Sumeria, India y China, por ejemplo. En muchos países se les conocía como los 7 sabios o los Abgaliu.
en Sumeria y los Saptarishis en la India, entre otros. Enseñaban a la gente ciencia y artesanía, servían de consejeros a los gobernantes, se convertían en arquitectos, sanadores y astrólogos, formaban parte de la élite sacerdotal y sobre todo valoraban y promovían la armonía. Parece ser que distintas civilizaciones que habitaron la misma latitud compartieron maestros que, partiendo de sus culturas o cultura original, las complementaron con conocimientos universales. En términos modernos, podríamos decir que confiaban en la existencia de un campo global de conciencia, esto es lo que proponen estos dos antropólogos, y en la necesidad de preservarlo, difundirlo y tomar todo el conocimiento de este campo morfogénico, ¿no? Y aquí, bueno, Claudia, hemos puesto una foto de los Apkallu, estos consejeros del pueblo sumerio. Claro, los Apkallu, que fíjense ustedes, se los recuerda dentro de lo que es la mitología sumeria, como que eran siete, ¿no? Siete sabios o un consejo de sabios que manejaban el conocimiento, que eran también consultados por los propios Enki y Enlil, ¿no? Un consejo de referencia, lo que hoy llamaríamos que los gobernantes tienen sus ministros, ¿no? Su gabinete para que los asesore, pero esto es a otro nivel, evidentemente. Y quería destacar el número 7 porque en diferentes culturas y mitologías vamos a encontrar ese número 7, inclusive entre las leyendas de los gigantes. Recordemos, en la zona de Ecuador se habla de 7 gigantes que aparecieron allí en tierras ecuatorianas, ¿no? En ese caso eran más sanguinarios que sabios, ¿no? Pero el número 7, ¿no? Como simbólico, y recordemos también la cámara de las 7 sillas de Juan Morix en las Cuevas de los Tallos, ¿no? Siempre hay una referencia a un grupo selecto, no muy numeroso, en general 7, que son los que va a ser la conexión o el nexo entre lo divino, los dioses y los humanos. Claro, exactamente. ¿De dónde venían estas personas? ¿Quiénes eran? Los antiguos astrónomos sumerios trazaron una línea de referencia en el mapa del cielo nocturno. Esta línea se llamaba Camino de Anu, recordemos el padre de estos dioses, ¿no? De Enki y Enlil, An o Anu. Recorría el círculo situado a 30 grados al norte del Ecuador. Todas las ciudades sagradas de las civilizaciones antiguas también servían como observatorios astronómicos, proporcionando mediciones vitales de los ciclos calendáricos, los fenómenos naturales, los periodos agrícolas y las fechas religiosas, así también como el conocimiento de navegación, de crucial importancia para los viajeros. Si estas ciudades fueron fundadas por forasteros que trajeron consigo sus propios conocimientos, incluyendo la astronomía, entonces estos forasteros debieron ser excelentes observadores y poseer una sólida tradición de observación. En otras palabras, en su tierra natal el cielo se veía exactamente igual y allí se crearon las tablas de fenómenos astronómicos. Modificarlos, es decir, cambiar el punto de referencia y el ángulo de visión, habría sido bastante complicado y muy laborioso. De ahí la rectitud de su ruta de circunnavegación. Claro, sobre el paralelo 30. Exactamente. Era como que encontraron un corredor, un ¿no? corredor y que estarían montados sobre las líneas ley, sobre todo por esto que vos comentabas, Claudia, que más allá de ser espacio-puerto, podrían ser portales dimensionales, agujeros de gusano, que permitirían conectarme en forma casi instantánea en la Tierra con cualquier otro punto del universo o de nuestro sistema solar, ¿no? Exactamente, posiblemente esa data, si hacemos una mirada desde el paleocontacto, se la dieron a los humanos estos dioses, que conocían perfectamente el ingreso al planeta, por qué lugares podían ellos ingresar y materializarse, entre comillas, en esta tercera dimensión, ¿no? En consecuencia, su punto de partida, quizás uno de los centros más antiguos de la civilización humana, se ubicaba en el paralelo 30 norte, la latitud de las islas volcánicas y los picos de las montañas tibetanas, donde muchos románticos de la ciencia buscaban encontrar la Atlántida o Shambhala. Y ahí es donde se asienta el rey del mundo, ¿no? Exactamente, siempre se cita, ¿no es cierto?, como un ingreso inclusive al mundo subterráneo, esta ciudad
espiritual, ideal, ¿no es cierto?, que es la conexión con el mundo intraterreno de Shambhala, ¿no? Donde existiría este reino oculto, solamente se muestra a los iniciados, por ejemplo, en diferentes logias o grupos esotéricos, donde se lo llevan a un viaje astral, al principio muchos dicen que también físico, hacia estas tierras que serían parte del territorio de lo que bien llama Fernando el rey del mundo, lo que se conoce claro. así en algunas logias esotéricas, el rey del mundo hablando del que es el dueño de este planeta, literalmente, ¿no? Para muchos, el señor Enlil, que Claro. habría quedado a cargo de este planeta como una herencia paterna, ¿no? El padre le dijo, bueno, no molestes más, porque parece que este muchachito tenía una personalidad bastante desequilibrada, vamos a decirlo así, y entonces lo va a tratar de persuadir con esta herencia, ¿no? Y nosotros seríamos parte de su botín. Claro, esta referencia hace también a asumir como válido la experiencia que han tenido algunos contactados que han sido llevados dentro de las naves, por decirlo así, o de los ovnis, a ciudades en el interior de los cordones montañosos. Aquí en Argentina hay uno que aparentemente ingresó a la cordillera de los Andes y ahí había una ciudad interior, ¿no? Es como que estaríamos conviviendo dos civilizaciones, una que evolucionó después del diluvio y que lleva su proceso lento de evolución tecnológica y espiritual, y más en el interior de la Tierra, bueno, grupos selectos donde continuó con su evolución. Esta teoría del paralelo 30, como bien dijimos, la elaboró Alexander y Nikola Gratovsky, que son antropólogos rusos. Ellos en el 2008 crearon una fundación, la Embajada del Delfín, un centro interdisciplinario que considera la era moderna no desde la posición antropocentrista, sino del conquistador de la naturaleza, sino desde la perspectiva del que el planeta es un organismo unificado, vivo, inteligente, y se basa mucho esta propuesta en el estudio de delfines y cetáceos, diferentes cetáceos, como que ellos conviven con un entorno en forma armónica. Este es uno de los lugares de estudio que han desarrollado esta gente muy particular, podríamos decir, si se ponen a observar su forma de desarrollarse en el ámbito académico, que podrían ser unos infiltrados. No, no es el caso de la escuela, de este tema, pero bueno, tienen otro portal que hace a investigar situaciones totalmente absurdas, ¿no? Es muy Bueno, interesante. han elegido al delfín, los cetáceos que formarían parte del emblema siriano, Claro. de la raza siriana, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a entrarnos en ese tema como una especulación, ¿no es cierto? Sabemos ya por las diferentes hipótesis, la del mimetismo, ¿no es cierto?, que estos seres podrían estar infiltrados entre nosotros y no darnos cuenta, y por qué no, algunos pertenecer al ámbito académico, científico, investigativo, como en el caso de este matrimonio Gratovsky, ¿no? No, y lo interesante es que lo que proponen ellos es plantar una simiente, que es una idea diferente de cómo debería ser nuestra civilización en relación con el entorno y con los otros, las formas de vida que hay en el planeta, ¿no? Entonces, ¿por qué no ayudarnos a pegar un salto evolutivo? Muy Tal cual. bien. Bueno, estamos, dice la placa, ante un contacto con una civilización alienígena avanzada en la antigüedad. Bueno, algunas de las imágenes que nos están sugiriendo, para empezar, personajes que están montados dentro de artilugios voladores, ¿no? En México, en la cultura azteca, Quetzalcóatl, que fue llamado la serpiente emplumada, que a veces aparecía con esa apariencia, pero a veces con forma humana, de gran altura, y que manejaba algún artilugio volador para dirigirse por diferentes continentes, inclusive, no solo América, sino desplazarse sobre las grandes aguas, hablamos de los océanos, ¿no? La cultura olmeca también en México, el dios dragón, fíjense qué sugestivo que es. La misma posición del personaje articulando esto que al parecer es una serpiente, pero puede ser algo más. Miren, si no, en Nueva Zelanda, también la cultura maorí, Purangawa,
también en la misma posición que el Quetzalcóatl, y bueno, el dios Api también en la cultura ancestral egipcia, sentados con sus extremidades como manipulando. Claro, algún tablero de control. Exactamente. Y la similitud es realmente fascinante e interpelativa, porque cómo pueden ser culturas que están separadas geográficamente y seguramente a través del tiempo también replican el mismo concepto. Entonces, han visto este artilugio, este artefacto, porque ¿por qué van a representar a sus dioses de la misma forma? En el mismo habitáculo, con la misma estructura. Algo en común debe tener. Claro que sí. Fíjense, sobre todo en la cultura azteca con los egipcios, que ahí sí se ve claramente una serpiente, Claro. ¿sí? Bueno, para tomarlo en cuenta, nosotros a lo largo de toda la cursada vamos a ir mostrándoles estas imágenes, ya sea en pinturas, como vimos en la clase pasada, ¿no? Pinturas rupestres, petroglifos, geoglifos, estatuillas, aquí estamos con piezas escultóricas también, bajo relieves, para que ustedes vayan despertando también esta curiosidad para encontrar estos paralelismos que unen a estas culturas con los alienígenas ancestrales. Muy bien. Y aquí tenemos más paralelismo, ¿no? U otra coincidencia. Fíjense cómo estas construcciones, Camboya, aquí la tenemos en el mapa, Egipto y México están prácticamente sobre el paralelo 30, ¿no? Y vemos la similitud en las construcciones piramidales, el uso del elemento de las aberturas trípticas, la forma con que habrían esos pasadizos y el tema de la momificación, que también se da tanto en América como en Egipto o en Camboya, ¿no? Estos antiguos templos trípticos, lejos de ser un fenómeno aislado, se encuentran en casi todas las culturas antiguas del mundo. El tríptico es el símbolo principal de una religión, podríamos decir universal, avanzada, que alguna vez fue compartida globalmente en la antigüedad y que ha dejado rastros principalmente en aquellas culturas piramidales. El descubrimiento del tríptico proporciona evidencia concluyente de que las culturas antiguas de todo el mundo compartían las mismas creencias espirituales. También indica que estas culturas no evolucionaron de forma independiente, sino que probablemente descendieron de la misma fuente parental, mucho más remota, y presumiblemente recibiendo conocimiento de civilizaciones avanzadas. ¿Serían terrestres? ¿Serían extraterrestres? Lo cierto es que han replicado esa información en distintas latitudes del mundo, ¿no? Acá vemos entonces varias coincidencias. Fíjense, las pirámides escalonadas, ¿sí? Ya de por sí la construcción piramidal, y en este caso muy sugestivo el tema de las escalonadas, ¿no? La de Saqqara, que es una de las más antiguas, si no la más antigua en Egipto, al menos de las que se han descubierto hasta el momento, la de Camboya y la de México también, esto es en Yucatán, ¿no? La de... ¿no? no, ya me va a venir, se me fue. No es... Kukulcán. claro, sí, sí, en la zona de la península de Yucatán. Sí, en No, México. sí, claro, pero no es la de Teotihuacán, Allá que a Quetzalcóatl le denominaban Kukulcán. exactamente. Bueno, y otra de las coincidencias, aparte de estas fortificaciones en lo que es la estructura y en los techos, que yo hablaba en una de las masterclass que dio Giacomo Longato, que él estuvo en Egipto viendo esas construcciones que dice que aparentemente se sostienen de manera mágica, entre comillas, que cómo pueden ser que bloques de tantas toneladas pueden tomar esa forma en los techos, ¿no es cierto?, por dentro de los laberintos, de los pasadizos Claro. de las pirámides. Pero encontramos el mismo sistema de construcción también en otros lugares, ¿no? Y por último, la preservación de los cuerpos, porque existía esa creencia generalizada, globalizada, de que era parte del pasaje hacia el más allá donde se iba al encuentro con estos dioses, ¿no? Por eso la técnica de la momificación. Bueno, y aquí también tenemos similitud que ha trascendido el tiempo y que lo estamos viendo en las construcciones medievales, en las iglesias góticas, ¿no?
En el caso de Francia, bueno, aquí tenemos tres casos, Notre Dame, Reims y Laon, donde aparentemente hay un legado hermético, el conocimiento oculto de la verdadera esencia del hombre. La similitud en las fachadas de edificios, los elementos clave de la fachada son la entrada en tríptico, tres aberturas, las altas torres gemelas que parecen elevarse desde las puertas exteriores del tríptico, y tercero, el enorme rosetón sobre la puerta central del tríptico como un ojo que todo lo ve, ¿no? Y bueno, acá hemos puesto la cita de un escritor, Warren Keaton, que en su libro Introducción a la Cábala, nos hablan de las enormes torres gemelas que parecen surgir de las puertas exteriores. Erigidas por los albañiles, la fachada oeste de cada iglesia tenía dos torres que representaban las columnas gemelas, los aspectos masculino y femenino, las fuerzas activas y pasivas, llamadas en la Catedral de Chartres las torres del Sol y la Luna. Es decir, esta dualidad de este universo se unifican después en un Dios que sería andrógino, ¿no? Toma esas dos fuerzas, digamos, lo racional de lo masculino y lo emocional o sentimental de lo femenino, y se ensamblan para generar un solo espacio de comunión con la fuente, ¿no? Me acabo de acordar que se me había ido el nombre, si volvés a la placa anterior, no quería dejarlo pasar. Chichen Itza, eso quería Chichen Itza. decir, que la imagen que ustedes están viendo allí en México corresponde a la pirámide de la península de Yucatán, Chichen Itza, no a la Claro. de Teotihuacán. Pero bueno, las de Teotihuacán son muy similares Sí, también, sí, ¿no? no tiene a lo En mejor las, tanto desarrollo ornamental. Claro, exactamente. Pero bueno, ahí quería dejar eso, ¿no? Chichen Itza. Que bueno, nunca llegamos, ustedes saben que vivimos en México unos años, siempre nos quedó pendiente la visita. Fuimos a Teotihuacán, pero no a Chichen Itza. Bueno, avanzamos un poquito más y seguimos viendo. Esto es muy significativo, ¿no? Cómo construían los antiguos, Fernando, y cómo sabían ellos o por qué esa coincidencia. No importaban las distancias, pero construían siempre con una misma marca registrada. Claro, y vos vemos aquí lo que hemos visto en las catedrales de construcción en la época medieval y principio del renacentismo, reflejado del otro lado del Atlántico, en América, en 8 templos trípticos mayas, donde esto de la parte masculina, femenina y el andrógino se vuelve a representar, ¿no? Era como que toda esa información ha venido de una cultura originaria y bueno, ha recalado en distintas partes del mundo, ¿no? Eso es lo importante. Y aquí vemos similitudes imposibles. Claro, ¿a qué están emulando, no? ¿Por qué esta forma piramidal? ¿Están haciendo alusión tal vez solamente a las instrucciones que dieron los antiguos maestros instructores o dioses del pasado? ¿O tal vez algo que ellos vieron en el cielo y quisieron reflejar en la tierra? ¿Algún artilugio volador que traía esa forma? ¿Por qué esto de la pirámide escalonada, no? Lo vemos en las primeras construcciones en Mesopotamia, con los sigurat, que eran estas pirámides escalonadas, y acá, por ejemplo, Camboya, acá este templo de Baksei Chamkron del siglo X después de Cristo, y después tenemos también el templo del Gran Jaguar en Guatemala, y fíjense ustedes que es exactamente igual. Exactamente igual, sí, sí. Exactamente igual. Eran también lugares de observatorio astronómico, según la arqueología oficial, ¿no es cierto? Y fíjense que conservan en su aspecto también el trazado constructivo de los observatorios más modernos, ¿no? Claro, sí, sí, la cúpula esa que se abre para permitir el paso del telescopio, ¿no? Exactamente, Muchos hablan que digamos, en si fuera una construcción india sería como una vimana, la representación de una vimana. exactamente. Y aquí vemos, por ejemplo, otro aspecto que se replica también en lugares muy distantes geográficamente, pero que hay un elemento común, las famosos H, ¿no? La de Pumapunku, con una datación de aproximadamente entre 10.000 y 13.000 años antes de Cristo en Bolivia, y por otro lado, las pirámides de Meroe en Sudán, en África, cuya datación, bueno, es un poco más
anterior, más cercana a nosotros, 720 años antes de Cristo. Pero, sin embargo, reflejan la misma diseño, el mismo concepto, que evidentemente conformaría un símbolo importante para esas culturas, ¿no? Claro, hay una misma técnica constructiva también, ¿no? Y nosotros no sabemos porque ahora son piezas que han quedado allí como de un rompecabezas desarmado, por decirlo Claro, así, inacabado. y que cada uno tiene su teoría al respecto, ¿no es cierto? Pero en ciencia cierta no sabemos si esto pertenecía a una estructura mayor, como en el caso de Pumapunku, donde se dice que los dioses construyeron y destruyeron en una sola noche lo que ahora nosotros vemos regado por todo el territorio, ¿no? Allí en Pumapunku, muy cercano al lago Titicaca, donde vemos esparcidos, ¿no es cierto?, todos estos enormes bloques. En el caso de las piedras en forma de H no son tan grandes, uno se imagina por ahí que son enormes y no lo son tanto, pero de todas maneras es un interrogante, Sí, ¿no? es como sería como una marca registrada de la cultura. Exacto. Muy bien, y aquí tenemos otras similitudes. Esto es en Rusia, en la zona de la Siberia, Gornaya Shoria, con una datación de 10.000 antes de Cristo, y en lo que es Oriente Medio, en el Líbano, los famosos tritones de Baalbek, que tienen una datación del 2000 antes de Cristo. Fíjense, estructuras enormes, aquí podemos ver en comparación con el cuerpo humano, el tamaño de cada pieza prismática y el hecho de cómo hicieron para montar por lo menos esta sobre una sobre otra. Es increíble, ¿no? Aquí, bueno, siempre traemos a colación que los tritones que forman parte del templo de Heliópolis, para Matet esa vitrificación en la superficie superior de esa plataforma habla de un espacio puerto, ¿no? De una deflagración de motores que hizo que se vitrificara la arena del lugar, el entorno del lugar. Claro, la pregunta es ¿por qué el hombre antiguo hacía construcciones de semejante tamaño? Claro, ¿Para qué tan grandes, no? Y bueno, ahí queda la pregunta. ¿Será porque sus dioses eran mucho más altos? Para empezar, hablamos de una raza de dioses gigantes. ¿Por qué hacían estos emplazamientos de semejante dimensión, con semejante peso estos bloques? ¿No es claro, cierto? Y cómo los, por supuesto, cómo los manufacturaron, cómo los trasladaban, ¿no? Bueno, todos interrogantes que continúan hasta el día de hoy. claro. Otras similitudes más que interesantes. Las famosas líneas de Nazca como patrón, podríamos poner, que tienen una datación del 100 antes de Cristo. Y por otro lado tenemos en Bolivia, muy cerca de Perú, las famosas líneas de Sajama, con una datación un poquito más antigua, de 1000 antes de Cristo. Y del otro lado del mundo, las líneas denominadas de los viejos, o de Kennedy, que fue el que las descubrió en Arabia Saudita, con una datación más antigua aún, 7000 antes de Cristo. Y nuevamente la pregunta, ¿por qué geoglifos? ¿Por qué hacer esto enorme que solamente se puede ver desde el aire? ¿No? Si el humano en aquellos años no manejaban aviones ni helicópteros, ¿por qué hacer estos trazados sobre la superficie terrestre de semejantes dimensiones? ¿Cuál era el objetivo? Y aquí nuevamente hay muchas teorías con respecto a los geoglifos, pero desde el paleocontacto decimos pueden ser invitaciones para que esos dioses regresaran, ¿sí? O bueno, siguiendo Información, las mismas instrucciones de los dioses, los humanos hacían estos trazos en la tierra para que ellos identificaran aquellos espacios puertos donde iban a descender. claro, claro. E información, Bueno, avanzamos un poquito más y bajo la superficie de las aguas también nos vamos a encontrar y siguen apareciendo todos los días construcciones similares a lo largo y ancho de los océanos, en este caso, ¿no? Ruinas de Vives, perdón, en Cuba, las ruinas de Yonaguni en Japón, fíjense ustedes esos bloques perfectamente cortados, ciudades sumergidas tal vez después del gran diluvio y claro. allí O de quedaron. la desglaciación con el aumento del nivel de los mares, ¿no? Exactamente. En la que se tiene muy poca información es la de Cuba. Esto surgió de la búsqueda de tesoros para la economía cubana, de tesoros de oro, ¿no? De los galeones que podían haberse
naufragado en la zona y aparecieron estas construcciones que, bueno, generaron un cimbronazo en lo que es la arqueología del lugar, ¿no? Pero está muy, muy restringido el acceso a esta información. Sí hay algunas fotos en los portales, pero no mucha información. Bueno, y volviendo a las construcciones megalíticas, bueno, acá hay otra teoría que propone Davidovich, que es un ingeniero químico, donde, bueno, junto con el investigador Renato Longato, hablan de una civilización de oro, por un lado, que es lo que proponen ellos, es decir, un conocimiento perdido, y por otro lado, nosotros proponemos el conocimiento alienígena. Claro, bueno, aquí lo vemos en la foto allá como Renato Longato, lo hemos tenido en años anteriores en Masterclass, les vamos a compartir la que él nos vino a dar sobre estas construcciones antiguas y los geopolímeros. Está invitado este año para regresar nuevamente a nuestra academia. Él vivió muchos años en Estados Unidos y ahora está instalado nuevamente en Perú, con lo cual está en estos momentos de vuelta, volviendo a su tierra y con un montón de proyectos y demás, así que los otros días en comunicación con Giacomo nos anticipaba que sí iba a regresar, pero dentro de unos meses lo tendremos nuevamente con nosotros. Mientras tanto, vamos a compartirles la masterclass que Claro, dio el año pasado para que ustedes la tengan. Él está allí recorriendo, por ejemplo, lo que es el Coricancha, ¿no es cierto? Toda la zona en la foto de la que está izquierda. preservada, ¿no es cierto? Claro que sí, y donde está justamente indicando ahí, está señalando la entrada a un mundo subterráneo, ¿no? Las famosas ciudades que se van perdiendo y que ahora son estos laberintos que son estudiados, ¿no es cierto? Por la arqueología moderna. En ese momento estaba bloqueado el acceso a ¿Por qué las chincanas, a las Chincana? Porque chincanas. recordemos que, digamos, son patrimonio de la Iglesia Católica, Ujú. ¿no? Acá han hecho un desastre acá vemos verdaderamente en esta foto el sentido de las construcciones, porque todo esto, de acuerdo a registros de crónicas de conquista y todo, era parte de un gran templo, ¿no? En el Coricancho, donde estaba un disco solar y donde había todo un parque con animales y diferentes estatuas de oro. Obviamente esto fue saqueado y sobre todo y pusieron el templo encima para borrar todo lo que era la mística y la religiosidad del pueblo inca. Claro, sí, derritieron directamente las estatuas y todo, Una hicieron barbarie. bloques y se lo llevaron a Europa, ¿no? El Coricancha en la zona del Cusco, en Sí. Perú. Y como les digo, Giacomo es un enamorado de estos temas. Él es abogado en realidad de profesión, pero dedica la mayor parte de su tiempo a estas investigaciones, ¿no? En la foto de la derecha podemos ver lo que va a dar pie a Davidovich de hablar de un concreto ancestral, es decir, según él, estos grandes bloques de piedra en realidad es una mezcla colada obtenida por determinadas acciones químicas, ¿no? Como si fuera que esto hubiera sido un molde y después obviamente se retiraron los moldes y quedaban estas estructuras, ¿no? Por la perfección de la unión entre ellas. Nosotros tuvimos la posibilidad de estar presente ahí, realmente es impactante, primero el tamaño, el peso, la magnitud y el encastre de estas Sí, construcciones. realmente Sacsayhuamán podríamos rebautizarla como la ciudad de los gigantes, ¿no? Claro, Porque hemos visto inclusive especies de construcciones en gradas que bien podrían ser escaleras, ¿no? De enormes dimensiones, ¿no es que cierto? son, claro, mucho más grandes que para un adulto, Imposible un subirlas, humano. ¿no es cierto? Han hecho todo un corredor por el costado para que el humano pueda, con escalones normales, digamos, acceder a esto. Eran terrazas, dicen, de cultivos, pero extensiones realmente muy grandes y bueno, junto con estos bloques, ¿no es cierto?, de un peso extraordinario, ¿cómo hicieron para, y para qué, ¿no?, estas construcciones tan monumentales? Claro. Conocimiento alienígena o evolución humana. Bueno, aquí lo tenemos a Joseph Davidovich, que fue entrevistado por Giacomo Longato, que lo vimos en la placa anterior,
Nacido en 1935, él es químico y científico de materiales, ¿no? Es francés, mundialmente reconocido por inventar y acuñar el término de geopolímeros en la década de los 70. Es decir, él no va por la teoría de los antiguos astronautas, pero lo Claro. quisimos traer porque de todas maneras fue muy revolucionario. Él no habla de que el hombre antiguo pulió la piedra, la cortó, tampoco se va a la teoría del rayo láser, ni mucho menos, que sería ya parte del paleocontacto, pero habla de que el hombre antiguo tenía un gran conocimiento para poder fabricar concreto ancestral, ¿no? El concreto o el hormigón que utilizaríamos ahora en las construcciones modernas. Bueno, aquí vemos las contribuciones principales que ha hecho la Fundación de la Química de Geopolímeros. Estableció esta nueva rama de la química mineral que se enfoca en la creación de materiales cerámicos y cementantes a bajas temperaturas, ofreciendo una alternativa más ecológica al cemento Portland convencional, ¿no? Que requiere de hornos con alta temperatura y unas plantas industriales enormes. Aquí en Córdoba tenemos el cemento Minetti, que realmente es una ciudad funcionando, la producción de cemento, ¿no? Teoría de las pirámides de Egipto. Él postuló que los bloques de la Gran Pirámide no fueron tallados y transportados, sino moldeados en el lugar, utilizando un tipo de hormigón polimérico de piedra caliza. Hay una investigación en arqueometría que ha aplicado sus conocimientos para analizar monumentos antiguos en lugares como Tiahuanaco o Bolivia, sugiriendo que civilizaciones precolombinas también utilizaron técnicas de piedra artificial. Es decir, evidentemente hubo una civilización madre para esta línea de análisis que distribuyó este conocimiento en distintas latitudes de nuestro planeta, ¿no? Claro, sin restarle, porque siempre se ataca al paleocontacto diciendo que uno desmerece las aptitudes o Claro. habilidades del hombre antiguo, ¿no? Pero sumando la inteligencia del hombre antiguo, hubo alguien que dio la idea, dio la fórmula o enseñó, dio las instrucciones para que el hombre luego pudiera hacer estas construcciones. Desde el paleocontacto y por toda la recopilación de datos que tenemos, desde la mitología, desde la evidencia arqueológica, desde la memoria de los pueblos ancestrales, decimos que esos que dieron la idea fueron alienígenas. Claro. Y aquí vemos otro análisis de este posible geopolímero por parte de Monseñor Jorge Lira, que fue un sacerdote investigador peruano que dedicó 14 años a estudiar leyendas andinas, asegurando haber identificado la famosa planta, la jocha, una planta que combinada con otros componentes ablandaba la piedra hasta convertirla en barro, que es lo que también proponía el padre Vaca, cuando ya lo vamos a ver cuando veamos los gigantes en Ecuador. Aspectos clave de la investigación del padre Lira. La planta la identificó como la jocha, mencionada a veces como la jocha, o relacionada con la verdolaga efedra o efedra andina, como el elemento principal capaz de reducir la piedra a una masa moldeable. El método, de acuerdo a Lira, era tener que decía poseer una fórmula secreta, está basada en la masticación y maceración de esta planta, la cual probó obteniendo resultados parciales de ablandamiento y pegado de piedras. Él encontró el origen en los Andes, basó su estudio en la sabiduría ancestral incaica sobre la masificación de la piedra y en la observación del pájaro pitigüé, que usaría una planta similar para abrir sus nidos en la roca. Muy interesante esta observación. Y el legado es que a pesar de los estudios y de haber compartido parte de su fórmula en una entrevista, el secreto completo sobre la identificación botánica exacta de la jocha y su mezcla se encuentra considerado perdido, es decir, no tuvo digamos, un acto digamos, de solidaridad para con la humanidad, sino que no lo compartió, al menos con nosotros. No sabemos si en la estructura de la iglesia habrá quedado esta Claro, tal vez información. fue llamado al silencio, ¿no? Exacto. Posiblemente. Lo cierto es que muchos sostienen que existía esa fórmula, tanto el líquido para ablandar la piedra como otro líquido para solidificarla. Claro. Este conocimiento ancestral de las plantas, en este caso plantas andinas, y que bueno, este curita lo encontró en la observación de este pajarito, ¿no es cierto? El pitigüe, que
aparentemente ablandaba con su pico la piedra, ¿no? Y luego podía hacer así los nidos. Hasta el día de hoy van a encontrar ustedes en internet muchos youtubers peruanos que andan buscando estas plantas y que andan haciendo experimentación, ¿no? Para ver si realmente se ablanda la piedra. Pero bueno, lo cierto es que forma parte ya de toda la historia, del mito, la leyenda, ¿no es cierto?, que existía este pajarito y que bueno, que había algunos que tenían este líquido, inclusive en una entrevista de este padre que vos nombraste, el padre Vaca, Vaca, Carlos Vaca, él lo muestra, muestra, lo muestra muestra. unas botellitas y dice, este es el líquido que ablanda las piedras. Aunque nunca en cámara él ablanda la piedra, solo muestra los frasquitos, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí quedó como un dato de color para seguir investigando. Ante toda esta información que presentamos, empiezan a aparecer preguntas. ¿Qué pasaría si se concluyera que todas las culturas antiguas estuvieron de alguna manera conectadas entre sí miles de años atrás, a través de una cultura madre, ¿no? ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tantas similitudes entre las culturas antiguas de todo el mundo? Los estudiosos de la corriente principal mantienen que las culturas en África, América, Europa y Asia no estuvieron interconectadas en la antigüedad. A pesar de estas afirmaciones, numerosos descubrimientos arqueológicos sugieren todo lo contrario. Tomemos, por ejemplo, monumentos antiguos diseminados por todo el mundo, que es lo que hemos visto sobre todo en el paralelo 30. Numerosos sitios antiguos en América del Sur muestran sorprendentes similitudes en el diseño y la construcción de monumentos erigidos a medio camino en todo el mundo, en particular en África, por ejemplo. Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos. De aquí, bueno, hemos planteado una fotografía, una lámina donde se muestran estas diferentes pirámides a lo largo del mundo, que tienen mucha similitud y que responden a patrones arquitectónicos similares, ¿no? Y también desde el punto de vista espiritual. Claro, ¿por qué el hombre antiguo hacía estas construcciones? Fíjense la cantidad de similitudes, ¿no? Los escalones, las rampas de acceso, en algunos casos las pirámides truncas, ¿no es cierto?, que invitan a pensar en espacios puertos, ¿no? Aunque para la arqueología oficial era el lugar de asentamiento de los altares, para los sacrificios y demás. Y luego las cámaras subterráneas. Dentro de estas pirámides, en muchos de los casos hay pasadizos que hasta el día de hoy se siguen descubriendo, y por suerte para nosotros, con tecnología de punta, ¿no? Como la tecnología láser, el LiDAR, perdón, Ahí. la tecnología LiDAR que permite hoy por hoy, sin erosionar Sin la dañar, piedra, sin sin dañar. dañarla, sin hacer excavaciones, poder hacer un rastreo satelital de lo que hay debajo de la tierra, ¿no? Claro, ya lo vamos a ver después. Otras preguntas. ¿Son estas similitudes una mera coincidencia o existe la posibilidad de que todas estas culturas antiguas estuvieran interconectadas de alguna manera? ¿Es posible, como sugieren algunos teóricos de los antiguos astronautas, que una entidad de otro mundo o de otra dimensión haya influido en las civilizaciones antiguas esparcidas por el mundo? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, las culturas olmecas, aztecas, egipcios o culturas de Nueva Zelanda compartan representaciones de sus dioses similares que descendieron del cielo, y que presentan el mismo desarrollo dentro de las civilizaciones? ¿Esto es solo otro ejemplo de la propaganda cultural aleatoria o es posible que haya más de lo que estamos dispuestos a aceptar? Todas estas preguntas las propone Iván Petricevic, escritor sobre civilizaciones antiguas, historia, videos de vida extraterrestres y otros temas, donde ha tenido apariciones, por ejemplo, en la serie What on Earth de Discovery Channel, en Alienígenas Ancestrales de History Channel y Civilizaciones Antiguas de Gaia. Evidentemente es un estudioso que nos propone, nos interpela con estas preguntas, ¿no? Así es, y bueno, todas preguntas que nos sugieren la presencia alienígena en el planeta, porque no porque se nos ocurra a nosotros, sino porque nos basamos, como siempre les decimos en el Paleocontacto, de la evidencia arqueológica junto con las leyendas, los mitos y las tradiciones orales de estos pueblos que están
en la mayoría de los casos tan distantes geográficamente y en el tiempo, no coinciden muchos de ellos, y sin embargo siguieron las mismas claves constructivas. Hoy hemos visto estos templos, estas pirámides, estas locaciones, las entradas, los trípticos, todo un emplazamiento que se repite como calcado de un lugar al otro. Y dejamos esta clase con esta última placa, donde vemos estas similitudes, ¿eh? Por ejemplo, en Sacsayhuamán en Perú, con Delphi en Grecia y Baalbek en el Líbano, ¿eh? La misma forma de encastrar. Esta similitud constructiva que a lo mejor los más racionalistas, bueno, se inclinarían por la teoría del 101 mono, ¿no? Que este conocimiento queda en el campo mórfico de las diferentes pueblos y ellos lo toman y vuelven a replicar aunque no hayan tenido contacto. Esa es una. La otra es, a la cual nosotros adherimos, que hubo una cultura madre, ya sea terrestre muy avanzada o alienígena, que permitió la propagación de este conocimiento y poder generar estas construcciones megalíticas que al día de hoy nos asombran, ¿no? Y que tienen mucho de relación con los estudios astronómicos, con solsticios y equinoccios. Cuando vean la masterclass de Giacomo Renato Longato, seguramente van a ver en las fotografías, eso se va a ver muy bien, la diferencia entre, por ejemplo, las construcciones incas y las pre-incas, Claro. que hoy vimos alguna que otra fotografía, y van a ustedes ver que la pre-inca es mucho más precisa y con terminaciones, acabados perfectos en los bloques, el encastre, el corte, que las incas, el pulido de las superficies con respecto a las incas, que son más rústicas, no tan simétricas, lo cual está sugiriendo por lo menos que hubo una civilización más avanzada tecnológicamente antes de los incas, ¿no? Y esto también lo vemos en diferentes locaciones de todo el planeta. Así que bueno, les vamos a dejar ahí la masterclass para que la puedan disfrutar mientras esperamos ansiosos la vuelta a nuestra academia de este profesor, que seguramente va a estar con nosotros este año también compartiendo más adelante en la cursada. Junto con este video vamos a entregarles el PDF y posiblemente el video complementario de la profesora Claudia y otro material que haga a, bueno, cerrar un paquete de información con respecto a estas similitudes en las construcciones megalíticas por todo el mundo. Y queda pendiente también, que lo hablamos por WhatsApp, dejé un audio yo con respecto a Amelia Trujillo, porque Ana Catalina estaba interesada en el libro, ¿no es cierto?, que escribió, pero bueno, vamos a tratar, Fernando, de gestionar la presencia de esta arqueóloga en nuestra academia. Nunca vino, sí, la tuvimos en el canal de YouTube, pero para que nos venga a contar su experiencia y para que ustedes le puedan hacer preguntas. Amelia tiene una formación académica, ustedes vieron, si vieron la entrevista, ella no va por la teoría de los antiguos astronautas, pero sí nos puede traer la herramienta del arqueólogo, claro, cómo trabaja en el terreno para ir entendiendo, ¿no? Claro, justamente esa era la idea, que nos dieran, lo hemos visto en la clase anterior, bueno, de primera mano, esta forma de datación, de cómo manipular los restos arqueológicos, y después seguramente la vamos a ir induciendo para que nos cuente su experiencia. Bueno, será entonces hasta la próxima clase, esperemos que hayan disfrutado de esta y seguimos avanzando con este temario apasionante de nuestro primer trimestre de Paleocontacto. Será hasta la próxima semana. Buenas noches.